Número 10. La tumba de las calaveras hundidas. Arqueólogos en Suecia encontraron una tumba submarina misteriosa e inquietante con cabezas empaladas en estacas en el interior. Los expertos encontraron un entierro de hace 8000 años lleno de cráneos humanos maltratados. Dos de ellos tenían estacas de madera atravesándolos y nadie tiene idea de lo que significa. Durante la Edad de Piedra, cuando se creó la tumba, el lugar de entierro se habría situado en el fondo del lago. Esto significa que los cráneos fueron empalados y luego colocados bajo el agua a propósito. Después de eso, 11 adultos fueron arrojados sobre la tumba, ni siquiera enterrados en ella. Sus cadáveres estaban apilados sobre él y probablemente cargados con rocas. Solo uno de los 11 adultos aún tenía la mandíbula intacta, y entonces las cosas se ponen aún más extrañas. El entierro tenía mandíbulas no de humanos, sino de animales, junto con otros brazos y patas aleatorios de criaturas del bosque. Todos los brazos y patas provenían del lado derecho del cuerpo. El investigador principal, Fredrik Helgren, calificó el entierro como ejemplo de un ritual muy complejo y estructurado. Los científicos esperan descifrar el significado del extraño ritual, pero hasta ahora solo pueden rascarse la cabeza confundidos. La situación es que estos eran cazadores-recolectores, eran humanos primitivos que no tenían acceso a la agricultura y que nunca antes habían visto una ciudad. Sin embargo, estaban llevando a cabo rituales funerarios increíblemente complicados con propósitos totalmente desconocidos. Esta es con mucho una de las tumbas más extrañas jamás encontradas. Número 9. El papiro de Leiden X. Alrededor del año 250, un trozo de papiro fue enterrado con un hombre de Tebas, la antigua capital de Egipto. Fue enterrado con mucho papeleo, todo aparentemente escrito por el mismo escriba. A principios del siglo XIX, el autoproclamado aventurero llamado Jean Anastasi encontró el papiro y lo vendió, junto con muchos otros, al gobierno holandés. Todos estos pergaminos y textos antiguos fueron entregados a la Universidad de Leiden para su custodia. Cada papiro recibió una letra, de la A a la Z. En 1885 muchos fueron traducidos al latín y expuestos públicamente, pero todos los guiones son extremadamente extraños, especialmente el papiro X. El trozo de papiro enterrado con el hombre al azar de Tebas contenía 20 páginas. En total, el texto tiene alrededor de 111 recetas sobre cómo extraer y falsificar metales preciosos. Las recetas son extremadamente vagas, escritas en su mayoría con abreviaturas y sin instrucciones que se puedan seguir, y sin embargo cada uno brinda detalles aproximados sobre cómo crear físicamente oro y plata, tinte púrpura y tintes utilizando principios alquímicos. Es un libro de cocina, uno que alguien pudo haber usado mientras practicaba la alquimia para crear valiosos metales preciosos. Todo el asunto es extremadamente confuso, pero muchos de los otros papiros de la colección también son confusos. El papiro quinto tiene una receta para una tinta mística, hecha de 7 perfumes y 7 flores. También contiene una receta de cómo purificar el oro, y tiene nombres de 37 plantas secretas. Incluye ingredientes como sangre de serpiente, cola de rata, dientes de león y sangre de dragón. El consenso es que en el antiguo Egipto la alquimia era mucho más popular de lo que nadie hubiera imaginado. La gente común caminaba con recetas sobre cómo crear oro sólido, usando sangre de dragón. ¿Probarías una de esas recetas? ¿Por qué no? ¿No podrías prepararlas, verdad? Número 8. Tablillas antiguas. Hace poco más de 2000 años había un estudiante en un templo en la antigua ciudad de Borsippa haciendo su tarea. La ciudad se encuentra ahora en la actual Irak y es un poco más que una ruina. Pero cuando el estudiante llamado Nabu Kushurshu se sentó a hacer su tarea, Irak no existía. Esta era la antigua Mesopotamia, y el estudiante se estaba entrenando para ser cervecero. Sus deberes diarios incluían la elaboración de cerveza utilizada en rituales religiosos, el mantenimiento de registros en tablillas de arcilla y la preservación de himnos antiguos. Era a la vez escriba y cervecero, y lo hacía en escritura cuneiforme. Todo esto lo sabemos porque se han descubierto detalles de la vida de Nabu, inmortalizados en tablillas de arcilla recuperadas de Mesopotamia. La escritura que usó ya existía hace más de 3000 años, mucho más que el idioma inglés. Los sumerios inventaron el guión como una forma de registrar las raciones de comida y las raciones de cerveza, y para asegurarse de que les pagaran a los trabajadores. A medida que pasaba el tiempo, los sumerios utilizaron su escritura para expresar
inventar cosas cada vez más complicadas. Pasó de hacer un seguimiento de los alimentos a contar historias y crear mitos. Pero en algún momento Sumeria cayó en desgracia. El idioma acadio se convirtió en la nueva norma y los escribas tuvieron que traducir la antigua sabiduría sumeria al acadio recientemente popular. Gracias a este esfuerzo, la información más antigua del mundo se ha conservado en tablillas de arcilla. Uno de los hombres encargados de inmortalizar este conocimiento fue Nabu, un joven que probablemente solo quería terminar su trabajo e irse a casa por la noche, mientras se sentaba a la sombra de una pirámide gigantesca llamada Ziggurat. Escribía sus notas, no tenía idea de que miles de años después las estaría estudiando. Y ahora el número 7. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyar a Lo Puedes Creer. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y unirte a la familia. Nos encantaría tenerte. Número 7. El Palacio del Señor de los Reyes. En 2022, los arqueólogos anunciaron un descubrimiento tan impactante que fueron acusados de inventarlo. En el sur de Irak se identificó el Lord Palace of the Kings, perdido hace mucho tiempo. El antiguo palacio descubierto en la actual Tello una vez estuvo sobre la ciudad sumeria de Hirsu, y hace 4500 años antes de hoy, el templo era uno de los lugares más importantes del mundo civilizado. Los arqueólogos que hicieron el descubrimiento fueron dirigidos por el Museo Británico. Siempre supieron sobre el templo, porque se menciona en más de 200 tablillas cuneiformes recuperadas de un sitio administrativo abandonado. Estas tablillas registraban toda la información de la ciudad. El escrito menciona un gran y poderoso templo donde se rendía culto al dios de la agricultura, Ninhirsu. Sin embargo, nadie creía que el equipo encontraría las ruinas. Dijeron que era una pérdida de tiempo y de financiación. Pero no fue así. El equipo descubrió las paredes de adobe rotas, maltratadas y arruinadas junto con los cimientos de la estructura. Fue construido en una de las primeras ciudades conocidas en la historia de la humanidad. Los sumerios se convirtieron en una civilización hace unos 6000 años, y fue hace unos 5500 años que inventaron la escritura. En algún lugar de ese marco de tiempo general se hizo la ciudad de Hirsu, y más tarde el templo. Timothy Potts del Museo Getty ha aclamado a la ciudad como uno de los sitios patrimoniales más importantes del planeta. Desafortunadamente, no hay mucho más que descubrir dentro del templo. Después de tantos miles de años, el lugar ha sido saqueado extensamente. Todo lo que queda son los cimientos, desmoronados casi hasta convertirse en polvo. Número 6. Espíritus zombies romanos. Los arqueólogos que trabajan en Turquía se encontraron recientemente con un ejemplo de misticismo antiguo. La mayoría de la gente es consciente de que nuestros antepasados tenían fascinación por todo, desde hechizos hasta rituales subterráneos. Nuestros antepasados, es decir, personas de todo el mundo antiguo, de las costas de Gran Bretaña hasta las selvas de la India, tenían una obsesión por la magia. Pero lo que se encontró en Turquía es extraño incluso para los estándares antiguos. Los investigadores encontraron un entierro de cremación en la necrópolis de Sagalassos. El entierro es extraño porque se desvió significativamente de los otros entierros en el sitio. Ocurrió durante la época romana alrededor del siglo I. Los restos cremados de un individuo desconocido fueron enterrados en lugar de ser colocados en una ubicación secundaria como de costumbre. Los romanos frecuentemente incineraban sus cadáveres, pero generalmente guardaban las cenizas en un lugar seguro en un edificio especial. En este caso, los restos cremados fueron enterrados con clavos. Las cenizas humanas se rodeaban con clavos y luego se sellaron debajo de una capa de ladrillo y cal. Los investigadores creen que esto era parte de un ritual mágico, con las uñas actuando como una especie de barrera. La barrera era para mantener el espíritu de a quien pertenecían las cenizas en el más allá. El ladrillo y la cal actuaron como una especie de barrera final en lo alto, impidiendo que los espíritus zombies inquietos escaparan de las cenizas y causaran estragos en la civilización. Quienquiera que haya sido esta persona que recibió el entierro debe haber sido vista como una bruja, nigromante o hechicero muy poderosa por la comunidad. Número 5. La alfombra Pazyryk. En lo alto de las gélidas y solitarias montañas de Altai de Siberia se descubrió una asombrosa pieza de la historia de 1948. Justo después del final de la Segunda Guerra Mundial, los arqueólogos encontraron la tumba de un príncipe a 1646 metros sobre el nivel del mar. Dentro de la tumba había una alfombra anudada a mano, actualmente la alfombra más antigua que existe. Se llama la alfombra Pazyryk y las pruebas de radiocarbono muestran que tiene unos 2500 años. Esto fue un gran problema en ese momento.
Aunque la alfombra es la más antigua que tenemos, es casi seguro de que sus técnicas de tejido existieron miles de años antes. Los investigadores adivinando que hace 4000 años en Rusia los lugareños ya dominaban el arte de tejer alfombras. Esta alfombra en particular debe haber sido una procesión preciada para el príncipe enterrado en las montañas. Fue descubierto con muchos otros tesoros, aunque la mayoría de ellos fueron saqueados hace mucho tiempo. Había un agujero en la parte superior de la tumba que probablemente había sido cavado por ladrones. Nunca se molestaron en tapar el agujero, por lo que encontraron la alfombra congelada en hielo. Fue esa capa de hielo la que protegió la alfombra durante tantos siglos, preservándola para la posteridad. La alfombra, que por cierto no puede volar, se encuentra actualmente en el Museo Hermitage en Rusia. No creo que puedas visitarlo pronto, pero hay excelentes fotos en línea. Número 4. Pinchos humanos. Julio César fue uno de los pocos emperadores romanos que escribió un libro sobre sus hazañas y logros como emperador, que se convirtió en una especie de autobiografía. Escribió todo sobre las guerras de Galias, describiendo exactamente cómo derrotó a los galos y diciéndoles a todos lo inteligentes que era. En su libro titulado Gallic Wars, Julio César describió la invención de un arma de guerra brutal. Era una especie de pincho humano, una fortificación que usaba para empalar a sus enemigos. Recientemente los arqueólogos finalmente encontraron una. Los historiadores han debatido sobre la autenticidad del arma bárbara durante años, pero ahora tenemos pruebas de que Julio César realmente la inventó. ¿Cuál era el arma? Era una especie de barricada. Julio César hizo que sus soldados cortaran y afilaran cientos de ramas de árboles, luego las hundieron en trincheras y las cubrieron con ramas. El plan era permitir que los atacantes atropellaran los pinchos ocultos y luego se empalarían en las ramas afiladas. Era una trampa y además salvaje. En el libro de Julio César afirmó que colocaría estas trampas alrededor de su campamento para que los atacantes se encontraran empalados durante la noche. Los arqueólogos finalmente encontraron los restos de uno de estos pinchos humanos en Bad Ems, un antiguo sitio romano de Alemania. Los estudiantes estaban peinando el sitio cuando encontraron evidencia de una defensa de punta hundida. Tuvieron suerte de no caer y empalarse en los picos de 2000 años de antigüedad. Número 3. Cirugía cerebral antigua. Hace 3000 años, en la antigua ciudad de Tel Megiddo, alguien realizó una cirugía cerebral. Los investigadores han encontrado lo que dicen que podría ser la cirugía craneal más antigua practicada en el Medio Oriente. Cayó en la Edad del Bronce, Israel. Un médico realizó una trepanación craneal en su paciente, perforando un agujero en el cráneo del paciente para aliviar la presión acumulada por un cerebro inflamado. El médico hizo esto sin ningún tipo de medicamento moderno, básicamente usando rocas afiladas para perforar el cráneo de alguien. Esta no es la primera evidencia de cirugía cerebral en el mundo antiguo. Los científicos han encontrado evidencia similar en América del Sur, África y toda Europa. Por alguna extraña razón, las sociedades antiguas estaban obsesionadas con la cirugía cerebral. La científica Rachel Kaliser dice que la trepanación fue una cirugía universal generalizada por todo el mundo durante miles de años. Pero este nuevo descubrimiento vive con tragedia. En 2016, los arqueólogos encontraron los entierros de gemelos. Era un par de hermanos que vivían en Tel Megiddo. El hermano mayor tenía signos evidentes de cirugía craneal. Se extrajo una gran pieza cuadrada del cráneo de un instrumento desconocido. No parece que el hombre vivió mucho tiempo después de que le quitaran el pedazo de cráneo. Los investigadores han sugerido que los hermanos no tenían suficiente dinero para seguir pagando el tratamiento, por lo que uno murió y luego el otro. Después fueron enterrados juntos, aunque no está claro cuánto tiempo vivió el segundo hermano después de la muerte del primero. Número 2. La poderosa reina Wari. Los arqueólogos locales desenterraron los restos de una antigua reina dentro del mausoleo de la pirámide. La tumba fue una de las más famosas jamás encontradas en América del Sur. Contenía los restos físicos de 58 mujeres nobles, incluido el cuerpo de la reina, que fue enterrada en una cámara privada mientras que sus nobles fueron enterrados en una cripta enorme. Estas mujeres, según National Geographic, formaban parte de la civilización Wari. Los Wari gobernaron grandes extensiones de Perú entre los años 700 y 1000. Se extinguieron unos 4 siglos antes de que los incas llegaran al poder. La reina vivió hace unos 1200 años. Su cráneo fue sacado de su lugar de entierro y entregado al artista forense Oscar Nilsson, quien luego reconstruyó sus rasgos faciales. Por primera vez en la historia, el cráneo de una reina Wari fue recreado con detalle espectacular. Oscar usó una tomografía computarizada para crear una imagen virtual en 3D del cráneo. Luego trabajó hacia atrás para agregar la carne y otros tejidos faciales. La reina tenía unos 60 años cuando murió, pero el
resultado final de la recreación no mostró una mujer anciana o marchita. Basado únicamente en su cráneo y el conocimiento forense de Oscar, esculpió el rostro de una mujer poderosa que gobernó uno de los imperios más grandes de la historia de América del Sur. Lamentablemente no sabemos quién era esta reina, no sabemos su nombre ni nada sobre su vida, pero sabemos exactamente cómo era. Número 1. El vestido Tark Khan. En 1913 se descubrió una prenda de lino de hace 5000 años en el cementerio Tark Khan, cerca del Cairo, Egipto. Más de un siglo después, el vestido Tark Khan todavía se considera una prenda de vestir femenina más antigua del mundo. El vestido está escondido en el University College London, fechado por radiocarbono en el 3482 a.C. Cuando se encontró el vestido, nadie entendió la importancia. Los arqueólogos pensaron que era una prenda mucho más antigua, que había sido arrojada a la tumba. Se envió a la universidad y permaneció intacta en una colección durante 65 años. Los investigadores no se interesaron por la prenda hasta 1977, cuando estaban haciendo un proyecto sobre trapos funerarios. El vestido es ahora una de las prendas de vestir más importantes en cualquier parte del mundo. Como el vestido sobrevivió tanto tiempo es desconcertante. Lo cierto es que sabemos muy poco sobre la prenda o quién pudo haberla llevado. El vestido está hecho de lino tejido a mano, posiblemente fue ajustado para una mujer joven, y el desgaste visible muestra que se usa con frecuencia. No sabemos si se trata de una camiseta inferior, algo que la mujer pudo haber usado a diario, o que otra ropa pudo haber sido parte del atuendo. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos descubrimientos crees que es el más extraño? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios y no te olvides de darle me gusta a este video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.